Hay personas que nacen para jugar al fútbol y hay jugadores que nacen para hacer goles. Gabriel Batistuta no tenía pensado ni tan siquiera ser profesional, pero su talento para perforar las redes rivales acabó decidiendo su destino. Trabajador incansable y goleador indómito, tenía un cañón para pegarle con las dos piernas, un martillo en la cabeza y una cualidad irrepetible para que sus disparos tomasen dirección a portería. Su corpulencia y agilidad le permitían realizar remates inverosímiles, y la pasión con la que gritaba cada gol le convirtió en un icono de Florencia. Hoy, en Memorias del Fútbol, recordamos a un delantero irrepetible, el mejor 9 de la historia del fútbol argentino. Relájate y disfruta para conocer la leyenda de Batigol, el goleador que reventó las redes contrarias hasta que no pudo caminar. Con la palla fuori, la conclusione, il gol di Batistuta, gol di Batistuta. Gabriel Omar Batistuta nació el 1 de febrero de 1969 en Avellaneda y se crió en la ciudad vecina de Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe, en Argentina. Desde que era pequeño fue un enamorado de los deportes y a la edad juvenil, Batistuta todavía combinaba la práctica del básquet, el vóley y el fútbol, que se acabó convirtiendo en parte de su vida por una casualidad. La selección argentina juvenil tenía programado jugar un partido en Corrientes, pero una fuerte lluvia suspendió el partido y les llevó hasta la ciudad de Reconquista, donde organizaron un partido con la selección local. Batistuta fue reclamado para jugar aquel partido y se salió marcando los 2 goles que dieron la victoria a su equipo. Su actuación impresionó a los jugadores de Newell's Old Boys, que trataron de convencerle para que se alistase en su cantera. Batistuta anteponía sus estudios a jugar un deporte del que ni siquiera era fanático, pero finalmente accedió a probar un año en las inferiores de la Lepra. En Rosario pulieron las características de Batistuta, que en solo 6 meses pasó de la 4ª división a jugar con el primer equipo. Debutó en septiembre de 1988, ganó el campeonato argentino y jugó la final de la Copa Libertadores que Newell's perdió con Nacional de Montevideo. Sus 8 goles en 28 partidos llamaron la atención de River Plate, donde también duró una sola temporada. Batistuta comenzó de titular, pero con Daniel Pasarela como técnico millonario, acabó siendo relegado al banquillo. El Kaiser no confiaba en su juego, por lo que a pesar de ganar otra Liga Nacional, tuvo que marcharse traspasado. Batistuta estuvo a punto de regresar a Newell's, pero Boca Juniors le hizo una oferta y él aceptó el reto. El Bati firmaba por el equipo Xeneize, donde demostraría su clase dentro del área. Durante los 11 meses que vistió la camiseta azul y oro, Batistuta formó una pareja letal con Diego Latorre y ganó el torneo Clausura de 1991. Sus 19 goles en 47 partidos le valieron la convocatoria a la selección argentina, con la que participó y ganó la Copa América de ese mismo año. En el torneo sudamericano, le convirtieron en el máximo goleador de la competición, provocando el interés de los grandes equipos europeos. La Fiorentina eligió al argentino como sustituto de Roberto Baggio, y con su llegada a Italia, llegaba la que por entonces era la mejor liga del mundo. Tras un periodo de adaptación, Batistuta se confirmó como uno de los mejores rematadores de la liga, marcando 13 goles y logrando colocar al equipo viola en la mitad de la tabla. En un solo año Batistuta se había ganado el respeto de la afición viola, que a inicios de 1992 vivió con esperanza al comienzo de la nueva temporada. Con los fichajes de Stefan Effenberg y Brian Laudrup,
la Fiore se postulaba a estar en la parte alta de la tabla. Sin embargo, la campaña del equipo no fue como se esperaba, y pese a los 16 goles de Batigol, el equipo toscano acabó descendiendo a la Serie B. Tras ganar la Copa del Rey FAC con Argentina, Batistuta acudió a la Copa América de 1993, donde el albiceleste volvía a salir campeona. Su doblete en la final frente a México le situaba como uno de los mejores 9 del mundo, por lo que recibió propuestas de varios equipos. Real Madrid, Milan o Manchester United quisieron ficharle, pero Batistuta prefirió quedarse en Italia para devolver a la Fiorentina primera. Con Claudio Ranieri como técnico, el Rey León aportó otros 16 goles y la Fiore ganó el campeonato de la Serie B, ascendiendo a la máxima categoría. Con la satisfacción del deber cumplido, Batistuta fue determinante para clasificar a Argentina para el Mundial de 1994 en Estados Unidos. En su primera aparición en la Copa Mundial, el Bati marcó 3 goles contra Grecia y anotaría otro más en octavos de final. La albiceleste partía como favorita para derrotar a Rumanía, pero la expulsión de Maradona tras dar positivo en el control antidoping frente a Nigeria provocó un gran impacto anímico y su regreso a casa en la primera llave mundialista. A su regreso al calcio, Batistuta alcanzó el mejor momento de su carrera deportiva. La Fiorentina estuvo cerca de alcanzar los puestos europeos y Batigol marcó 26 golazos que le sirvieron para ser el capo canonieri. Ese año Batistuta solicitó a Ranieri que le dejase pasar las Navidades en Argentina, y el técnico le propuso un reto: si marcas en 11 jornadas consecutivas, te daré el permiso. Dicho y hecho para Batigol, que marcó durante 11 jornadas seguidas y obligó a su técnico a cumplir su promesa. Si estás disfrutando de este vídeo, este es el momento en el que puedes dejar tu like, y si eres nuevo, suscríbete al canal. Con este simple gesto, nos ayudarás a seguir creando contenido. El delantero argentino seguía siendo el objetivo de los grandes equipos europeos, pero Batistuta no iba a parar hasta conseguir un título con el conjunto viola. En la temporada 95-96 consiguió clasificar a la Fiorentina para el cuarto lugar, y gracias a sus 27 goles en todas las competiciones, logró levantar sus primeros trofeos, la Copa y la Supercopa de Italia. Aquella copa le permitió disputar la Recopa de Europa, donde consiguió marcar 4 goles y se quedó a un solo paso de jugar su primera final europea. Su golazo en el Camp Nou quedó para el recuerdo de todos los barcelonistas, que soñaron con su fichaje en el verano de 1997. La marcha de Ronaldo Nazario le situaba como el mejor de los reemplazos, pero el por entonces técnico azulgrana Luis Van Gaal no le quiso y apostó por el fichaje de Sonny Anderson. Tú eres muy malo, muy malo. Batigol se quedaba otro año en Florencia y se centró en llegar a tope a su segundo mundial. En la selección se reencontraría con Pasarela, que tras relegarle al banquillo en River, esta vez le cortaría la melena. Yo creo que el pelo largo al jugador le hace perder concentración en el campo de juego. La cantidad de veces que se tocan el pelo cuando lo tienen largo y cuando lo tienen corto, y creo que es una desatención. Pese a la absurda excentricidad de su técnico, Batistuta aceptó la propuesta con humildad y volvió a ser el máximo goleador de la selección en Francia 98. El 9 del albiceleste marcó el gol de la victoria ante Japón, y unos días más tarde anotó un triplete ante Jamaica que le convertía en el único futbolista de la historia en completar un hat-trick en 2 mundiales consecutivos. Con su único gol ante Inglaterra, contribuyó a que Argentina pasase a cuartos de final, donde caería ante los Países Bajos por una genialidad de Dennis Bergkamp. Tras la decepción mundialista, Batistuta continuó marcando goles con la Fiorentina, pero su cuerpo comenzó a fallarle.
Los dolores en la rodilla y el tobillo eran cada vez más frecuentes, pero no le impedían seguir brillando. Con sus goles logró clasificar a la Fiorentina para la Liga de Campeones, y en la temporada 99-2000 firmó su récord personal de goles, anotando 29 dianas en todas las competiciones. La Fiorentina seguía lejos de los grandes de Italia, y después de 9 temporadas en Florencia, Batistuta decidió buscar nuevos retos. La Roma de Capello pagó 36 millones de euros por su fichaje, y el argentino se despidió del Artemio Franchi a un solo gol de ser el máximo goleador histórico de la Fiore, con 207 goles en 333 partidos. La Roma ofreció a Batistuta el número 9 y el brazalete de capitán, pero el delantero argentino renunció a esos privilegios para respetar a Totti y a Montella. Su gran objetivo era lograr el Scudetto, y gracias a sus 20 goles, logró cumplir su sueño. La Loba conquistaba su tercer título tras 18 años de espera, y en su primer año en el club, Batigol se convertía en una leyenda romanista. Aquel título completaba una carrera maravillosa que estaba llegando a su fin. La siguiente campaña el delantero comenzó a tener lesiones con mucha frecuencia, y los dolores en la rodilla y los tobillos se volvieron insoportables. Batistuta bajó muchísimo su rendimiento, pero guardó la poca energía que le quedaba para jugar su tercer mundial, el de Corea y Japón. La Argentina de Marcelo Bielsa tenía un plantel increíble, y Bati continuó con su idilio goleador en los mundiales. El delantero albiceleste marcó el gol de la victoria ante Nigeria, aunque tras ese partido todo se fue al traste. Inglaterra se vengó de Argentina en el segundo encuentro, y el empate frente a Suecia provocó una inesperada eliminación. Batistuta se despedía de los mundiales y la selección argentina con aquella decepción, pero tras 11 años gloriosos en los que se convirtió en el máximo goleador de su país. Su récord de 56 goles en 78 partidos, 10 goles mundialistas y sus 3 títulos con la albiceleste solo han sido superados por un extraterrestre llamado Leo Messi. Con 33 años, Batistuta jugó media temporada más con la Roma, con la que marcó 33 dianas en 87 partidos. Su pérdida de protagonismo le llevó a una breve cesión con el Inter de Milán, donde jugaría 12 encuentros y marcó 2 goles. Machacado por las lesiones articulares e influenciado por la ascendencia árabe de su padre, Batigol se marchó de Italia rumbo a Qatar, donde terminaría su carrera en las filas del Al Arabi. Allí pasó 2 temporadas donde anotó 27 goles en 24 partidos y logró un trofeo del mayor goleador del campeonato. El delantero más grande de la historia del fútbol argentino se retiraba con 35 años y después de marcar 356 goles en 633 partidos. Sus goles y sacrificios hicieron disfrutar a la gente, pero las infiltraciones a las que se sometió a lo largo de su carrera comenzaron a pasarle factura. Nada más dejar el fútbol, Batistuta apenas podía caminar y sentía un dolor tan intenso en los tobillos que pidió a su doctor que le amputase las piernas. Batistuta se tenía que orinar en la cama porque era incapaz de levantarse de ella, pero después de años de mucho sufrimiento, una milagrosa prótesis logró acabar con su calvario. Esta ha sido la increíble historia de Gabriel Batistuta, el delantero que marcó goles hasta que ya no pudo caminar. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, compártelo con algún amigo y escribe esta frase en los comentarios: el rey del gol. De esta forma, sabré que has llegado hasta el final del vídeo, te regalaré un corazón y sabré que eres uno de los suscriptores más selectos del canal. Disfruta de la lista con más leyendas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.